¿Alguna vez has estado a punto de tirar la toalla? Ese momento en el que sientes que has orado, has esperado, has luchado con todas tus fuerzas y, aún así, la respuesta parece más lejana que nunca. Te encuentras en esa delgada línea entre la fe y la resignación, pensando que quizás, solo quizás, Dios se ha olvidado de tu petición. Si te has sentido así, quiero que sepas que este mensaje es una señal directa para ti. Algo está a punto de cambiar de una manera tan drástica que apenas podrás creerlo. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde de un milagro justo cuando ibas a rendirte? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. A menudo, los momentos de mayor silencio en el cielo preceden a las intervenciones más espectaculares en la tierra. Solemos confundir la quietud de Dios con su ausencia, pero nada más lejos de la verdad. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Durante días, semanas, parece que no ocurre nada. La superficie de la tierra permanece inmóvil, sin dar indicios de la vida que bulle en la oscuridad. Pero bajo tierra se está produciendo una transformación radical. Las raíces se afianzan, el tallo se fortalece, todo se prepara para el momento exacto en que debe romper la superficie. Así opera Dios en nuestras vidas. Tu periodo de espera no es un tiempo muerto, es un tiempo de incubación divina, donde Él está trabajando en los detalles que tú no puedes ver, preparando el terreno para la bendición que está a punto de manifestarse. Pensemos por un instante en la historia de Sara, la esposa de Abraham. A sus 90 años, escuchó una promesa que desafiaba toda lógica humana y biológica. Tendría un hijo. Su reacción inicial no fue de fe, sino de risa. Una risa de incredulidad de quien ha esperado tanto tiempo que la esperanza se ha convertido en una vieja cicatriz. Génesis 18 nos cuenta cómo se rió para sus adentros, pensando: después de haber envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Sin embargo, la risa de Sara se transformó en el asombro más profundo cuando, contra todo pronóstico, sostuvo a su hijo Isaac en brazos. Dios no solo cumplió su promesa, sino que lo hizo de una manera tan sorprendente que silenció todas las dudas y confirmó que para Él no hay absolutamente nada imposible. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde esperamos respuestas al instante y soluciones en un clic. Esta mentalidad a menudo choca frontalmente con los tiempos soberanos de Dios. Nosotros operamos con un reloj, pero Él opera con una brújula. Nuestro afán se centra en el cuándo, mientras que su soberanía se enfoca en el cómo y el para qué. El libro de Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un retraso desde nuestra perspectiva humana no es una negación desde la perspectiva divina. Es un proceso de alineación. Dios está orquestando circunstancias, moviendo personas y preparando tu corazón para que, cuando la sorpresa llegue, no solo la recibas, sino que estés plenamente capacitado para gestionarla y multiplicarla. La vida de José es el arquetipo de la preparación divina a través de la adversidad. Vendido por sus hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y olvidado en una cárcel, cada capítulo de su historia parecía un paso más hacia el abismo del olvido. ¿Dónde estaba Dios en la cisterna, en la calumnia, en la soledad de la celda? Estaba forjando el carácter de un futuro gobernador. Estaba enseñándole administración en la casa de Potifar y liderazgo en la prisión. Cada lágrima y cada injusticia eran ingredientes necesarios para el banquete que le tenía preparado. La sorpresa no fue solo su liberación, sino su exaltación a una posición desde la cual salvaría a su familia y a una nación entera. Dios no desperdició ni un solo segundo de su sufrimiento.
Nuestra mente está entrenada para buscar soluciones lógicas y caminos predecibles. Si necesitamos provisión, miramos nuestra cuenta bancaria. Si necesitamos sanidad, confiamos en el diagnóstico médico. Pero Dios se deleita en romper nuestros esquemas mentales para demostrar que su poder trasciende nuestra lógica. Nos pide que miremos más allá de lo evidente. Isaías 55, 8, 9 lo expresa con una claridad contundente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. La sorpresa que Dios tiene para ti probablemente no vendrá por la vía que esperas. Llegará por una puerta que no sabías que existía, desafiando tus cálculos y dejando como única explicación posible su intervención soberana. Imagina la desesperación del pueblo de Israel en medio del desierto. Habían escapado de la esclavitud en Egipto, pero ahora se enfrentaban a un enemigo quizás más temible, el hambre. Murmuraban contra Moisés, anhelando incluso la comida que tenían como esclavos. Su lógica les decía que estaban condenados a perecer en la inmensidad de la nada. Y entonces ocurrió lo inesperado. Cada mañana, el suelo del desierto se cubría con una sustancia fina, como escarcha, que nunca antes habían visto. Lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Dios no les envió caravanas de Egipto, ni les hizo encontrar un oasis con árboles frutales. Les proveyó de una manera completamente nueva y sobrenatural, enseñándoles a depender diariamente de su sorprendente provisión. A veces, la sorpresa que tanto anhelamos no está a kilómetros de distancia, sino justo frente a nosotros, velada por nuestra propia perspectiva. Nos concentramos tanto en la ausencia, en el problema, en la puerta cerrada, que nos volvemos ciegos a las soluciones que Dios ya ha puesto a nuestro alcance. La historia de Agar en el desierto es un ejemplo conmovedor. Después de ser expulsada, se sentó a llorar, esperando la muerte para ella y su hijo Ismael. Estaba tan abrumada por su dolor que no podía ver el pozo de agua que estaba a pocos metros. Génesis 21:19 dice: Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. La sorpresa no fue la creación milagrosa de un pozo, sino la revelación de lo que ya estaba allí. Pídele a Dios que abra tus ojos, porque tu milagro podría estar más cerca de lo que imaginas. En la ciudad de Sarepta, una viuda se enfrentaba a la más cruda realidad de la hambruna. Le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de dejarse morir. En ese preciso momento de máxima desesperación, aparece el profeta Elías con una petición que raya en lo absurdo. Prepárame primero una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. En medio de su escasez, se le pide que dé lo poco que le queda. Humanamente era una sentencia de muerte. Divinamente era la llave que abriría la puerta a su milagro. La sorpresa no fue un saco de harina que apareció de la nada, sino una provisión que nunca se agotó. La tinaja de harina no escaseó, ni la vasija de aceite menguó, día tras día. La experiencia de la viuda de Sarepta nos enseña un principio espiritual fundamental. La obediencia radical a menudo precede a la provisión sobrenatural. Su decisión de obedecer al profeta, un acto que desafiaba toda lógica de supervivencia, fue el catalizador de su milagro. Dios a menudo nos pide que demos un paso de fe en la oscuridad, que actuemos sobre su palabra, aunque nuestros sentidos y circunstancias griten lo contrario. Puede ser una llamada a perdonar a quien no lo merece, a dar cuando sentimos que no tenemos, a iniciar un proyecto sin todos los recursos a la vista. Es en ese acto de confianza pura, en esa obediencia que parece ilógica,
donde desatamos el poder de Dios para que nos sorprenda de maneras que nunca podríamos haber fabricado con nuestras propias fuerzas. La conquista de Jericó es uno de los ejemplos más claros de cómo los métodos de Dios desafían la estrategia humana. Frente a una ciudad con murallas imponentes, cualquier general habría planeado un asedio, la construcción de arietes o una infiltración sigilosa. Sin embargo, las instrucciones divinas para Josué fueron desconcertantes. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces en el 7º día, acompañados de sacerdotes tocando trompetas. Para los habitantes de Jericó, debió parecer un espectáculo ridículo, pero el pueblo de Israel obedeció. Y al sonido final de las trompetas, las murallas no fueron derribadas por la fuerza, simplemente se desplomaron. La sorpresa fue una victoria total, lograda no por el poderío militar, sino por la obediencia a una instrucción aparentemente absurda. Es crucial entender que las sorpresas de Dios no son eventos genéricos o producidos en masa. Son intervenciones divinas personalizadas, diseñadas específicamente para ti. El Salmo 139 nos revela que Él nos conoce íntimamente, conoce nuestros pensamientos, nuestros anhelos más profundos, las palabras que aún no hemos pronunciado. Él conoce la naturaleza exacta de tu necesidad, el peso de tu carga y el anhelo secreto de tu corazón que no te has atrevido a compartir con nadie. Por lo tanto, la sorpresa que Él está preparando no será una solución genérica, será una respuesta a medida, tan específica y personal que no te quedará ninguna duda de que fue su mano la que se movió a tu favor. Será un te vi, te escuché y me importas manifestado de forma tangible en tu vida. En el estanque de Betesda yacía un hombre que llevaba 38 años enfermo, esperando su oportunidad. Toda su esperanza estaba depositada en un método: ser el primero en entrar al agua cuando un ángel la agitara. Estaba tan enfocado en esa única forma de recibir su milagro que casi pasa por alto al Creador de los milagros, Jesús, quien se paró frente a él y le hizo una pregunta simple: ¿quieres ser sano? Su respuesta revela su fijación: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Estaba buscando un ayudante para su método, sin darse cuenta de que tenía al autor de la sanidad delante. La sorpresa para él fue que su sanidad no vino del estanque, sino de una palabra de Jesús. Esto nos enseña que debemos estar abiertos, porque la respuesta de Dios puede venir de una dirección completamente inesperada. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es vivir con la expectativa de que lo hará. La expectativa es la atmósfera donde los milagros se sienten cómodos para manifestarse. Es el terreno fértil donde la semilla de una promesa divina puede germinar y crecer. Cuando vivimos en un estado de expectativa, nuestros ojos espirituales se agudizan. Comenzamos a ver la mano de Dios en las pequeñas cosas, a reconocer su voz en medio del ruido y a percibir los vientos de cambio antes de que la tormenta de bendición se desate. Jeremías 29:11 no es solo una bonita frase, es una declaración de intenciones del Creador. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aférrate a esa promesa y vive esperando su cumplimiento. El relato de la sanidad del ciego de nacimiento en Juan 9 es otra muestra de los métodos poco convencionales de Dios. Jesús no simplemente pronunció una palabra de sanidad, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos al hombre, para luego darle la extraña instrucción de ir a lavarse en el estanque de Siloé. Cada paso de este proceso desafiaba la lógica y las normas de higiene y pureza de la época. Sin embargo, el hombre obedeció. La sorpresa para él
No fue solo recibir la vista por primera vez en su vida, sino que su milagro se convirtió en un testimonio tan poderoso que desató un debate teológico entre los fariseos. A veces, la sorpresa de Dios no solo resuelve nuestro problema, sino que también nos convierte en un instrumento que impacta y desafía a nuestro entorno. Ningún discurso sobre la sorpresa divina estaría completo sin abordar la dolorosa realidad de la espera. A veces, la respuesta de Dios a nuestra oración no es sí ni no, sino un prolongado espera. Y es en esta sala de espera donde se forja nuestro carácter. La espera no es un estado pasivo de inacción, es un entrenamiento activo e intensivo. Es donde aprendemos paciencia, donde nuestra fe pasa de ser teórica a ser una convicción probada por el fuego. Es en la espera donde Dios nos despoja de nuestra autosuficiencia y nos enseña a depender completamente de Él. Él no solo está preparando la bendición para ti, está preparándote a ti para la bendición, asegurándose de que tengas la madurez y la fortaleza para manejar el peso de la gloria que está por revelarse. La historia de la resurrección de Lázaro es quizás la demostración más dramática de cómo las sorpresas de Dios a menudo superan nuestras peticiones originales. Marta y María enviaron un mensaje a Jesús pidiendo una sanidad. Esperaban que Él llegara y evitara la muerte de su hermano. Sin embargo, Jesús deliberadamente se demoró. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Desde la perspectiva de las hermanas, era demasiado tarde. La esperanza se había convertido en luto. Pero Jesús tenía un plan mayor. No había venido a realizar una sanidad, sino una resurrección. La sorpresa fue tan monumental que superó con creces lo que ellas se habían atrevido a pedir, demostrando que incluso cuando creemos que hemos llegado al final, Dios está a punto de hacer algo mucho más grande. A veces nos sentimos atrapados, limitados por nuestras circunstancias actuales. Vemos puertas cerradas por todas partes, en lo financiero, en lo relacional, en lo profesional. Pero debemos recordar que servimos al Dios que abre puertas que nadie puede cerrar, como se declara en Apocalipsis 3:8. La sorpresa que Él tiene para ti puede manifestarse como una oportunidad completamente inesperada, una conexión divina, una idea innovadora que lo cambia todo. Piensa en la transformación de Saulo de Tarso. Un día era un perseguidor de la iglesia y al siguiente, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó y cambió por completo el rumbo de su vida y de la historia. Dios puede abrir una puerta en tu vida que no solo te beneficie a ti, sino que redefina por completo tu propósito. No todas las sorpresas de Dios son terremotos que abren prisiones o mares que se dividen en dos. Muchas de sus intervenciones más dulces se encuentran en los detalles cotidianos de la vida. Considera el momento en que los recaudadores de impuestos del templo se acercaron a Pedro para preguntarle si Jesús pagaba el impuesto. Más tarde, Jesús le dio a Pedro una instrucción muy peculiar, registrada en Mateo 17:27. Ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique. Al abrirle la boca encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Esta fue una provisión precisa, milagrosa y un tanto humorística para una necesidad práctica y mundana. Nos enseña que a Dios le importan tanto nuestras grandes crisis como nuestras pequeñas preocupaciones, y puede sorprendernos con soluciones creativas en cualquier área. Regresemos al concepto del silencio de Dios, porque es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Cuando oramos y solo escuchamos el eco de nuestras propias palabras, la duda comienza a sembrarse. Pero el silencio de Dios no es un vacío, es un lenguaje. Es una invitación a profundizar, a dejar de buscar respuestas audibles y empezar a cultivar una comunión íntima. El profeta Elías experimentó esto de primera mano.
Buscó a Dios en el viento huracanado, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Luego escuchó un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Es en el silencio donde afinamos nuestro oído espiritual para reconocer su presencia sutil, preparándonos para identificar la dirección que nos dará justo antes de que se manifieste la gran sorpresa. La emoción que acompaña a una sorpresa divina es incomparable. No es la simple felicidad de un deseo cumplido, es un gozo profundo que brota del asombro y la gratitud. Es la alegría de saberse visto, amado y cuidado por el Creador del universo. El Salmo 126 lo describe perfectamente. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Esa es la reacción a una intervención que parecía imposible. Te deja en un estado de ensueño, de bendita incredulidad. La sorpresa de Dios no solo cambia tus circunstancias, sino que también restaura tu alegría. Te da un nuevo cántico y escribe un testimonio poderoso que no podrás evitar compartir con los demás. La situación de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en Hechos 16, era absolutamente desoladora. Habían sido azotados públicamente y encerrados en el calabozo más profundo, con los pies sujetos en el cepo. Humanamente no había salida, pero en lugar de lamentarse, a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su alabanza en medio del dolor se convirtió en un arma espiritual. Y entonces la sorpresa. De repente se produjo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al instante se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. La sorpresa no solo los liberó a ellos, sino que tuvo un efecto dominó que llevó a la salvación del carcelero y toda su familia. Tu milagro puede ser la llave para el milagro de alguien más. Uno de los mayores obstáculos para recibir una sorpresa de Dios es la voz de la condenación que nos susurra que no la merecemos. El enemigo de nuestras almas es un experto en recordarnos nuestros fracasos pasados, nuestros errores y nuestras debilidades, intentando convencernos de que hemos quedado descalificados para recibir la bondad de Dios. Si esa es tu lucha, recuerda la historia de Rahab. Era una prostituta en una ciudad pagana, pero por un acto de fe, al esconder a los espías israelitas, no solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que fue injertada en el linaje mismo de Jesucristo. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Tu pasado no define tu futuro en sus manos. Él se especializa en tomar historias rotas y convertirlas en obras maestras de su gracia sorprendente. Mientras esperas la gran sorpresa, te animo a que no desestimes las pequeñas evidencias de la fidelidad de Dios en tu día a día. A menudo Él nos envía pequeñas señales, guiños divinos, para recordarnos que está obrando. Puede ser una palabra de aliento de un amigo en el momento justo, encontrar un lugar para estacionar en un día complicado, una coincidencia que resuelve un pequeño problema. Estos no son eventos fortuitos, son los susurros de un padre amoroso que te dice: estoy aquí, estoy contigo, estoy en control. Aprender a reconocer y agradecer estas pequeñas bendiciones mantiene tu fe viva y tu corazón sensible a su dirección, creando un ambiente de gratitud que atrae intervenciones aún mayores. No desprecies los pequeños comienzos, porque son el preludio de la gran manifestación. En las bodas de Caná, Jesús realizó su primer milagro público y fue una sorpresa que salvó a una familia de la vergüenza social. Cuando el vino, símbolo de alegría y celebración, se acabó, María, su madre, simplemente les dijo a los sirvientes una frase clave: hagan todo lo que Él les diga. La instrucción de Jesús fue extraña,
llenar tinajas de agua y llevarlas al maestresala. Los sirvientes obedecieron y el agua se transformó en vino. Pero la sorpresa tuvo un detalle adicional. No era cualquier vino. Juan 2:10 dice que el maestresala, sin saber el origen, exclamó que era el mejor vino, el que normalmente se sirve al principio. Esto nos revela algo del corazón de Dios. Cuando Él interviene, no solo suple la necesidad, sino que a menudo lo hace con una calidad y una excelencia que superan con creces la condición original. La confianza en que Dios está a punto de sorprenderte no se basa en un pensamiento positivo o en una esperanza vacía. Se fundamenta en la naturaleza inmutable de su carácter. Mateo 7:11 nos da una visión clara de su corazón paternal. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dios es bueno. No a veces, no cuando nos portamos bien. Él es intrínsecamente bueno. Sus planes nacen de su bondad. Su poder es impulsado por su amor y sus propósitos están diseñados para nuestro bienestar. Una sorpresa divina no es una excepción a la regla. Es la expresión natural de un Dios que se deleita en bendecir a sus hijos de maneras extravagantes. Confiar en su carácter es el ancla de nuestra expectativa. A lo largo de las Escrituras encontramos un patrón recurrente. Dios irrumpe en situaciones de esterilidad para traer una vida abundante e inesperada. Sara era estéril y dio a luz al hijo de la promesa. Ana soportó años de humillación por su esterilidad antes de dar a luz al profeta Samuel. Elizabeth, ya en su vejez, concibió a Juan el Bautista. La esterilidad en la Biblia es una poderosa metáfora de cualquier área en nuestra vida que parece muerta, improductiva y sin esperanza. Unas finanzas estériles, una relación estéril, un ministerio estéril. La buena noticia es que Dios se especializa en entrar en estos lugares de sequedad y desolación para hacer florecer el desierto. La sorpresa que viene para ti es una sorpresa que traerá vida a donde ahora solo ves aridez. Entonces, ¿cuál es nuestro papel mientras aguardamos activamente esta sorpresa divina? Nuestra responsabilidad es cultivar el terreno de nuestro corazón. Es permanecer fieles en las tareas cotidianas que Dios ya nos ha encomendado, por pequeñas o insignificantes que parezcan. Es mantener una actitud de gratitud, agradeciendo no solo por lo que vendrá, sino por lo que ya tenemos. Es sumergirnos en su palabra, permitiendo que sus promesas se arraiguen tan profundamente en nuestro espíritu que ninguna circunstancia externa pueda arrancarlas. Esta preparación no acelera el tiempo de Dios, pero nos asegura que cuando la lluvia de bendición finalmente llegue, no nos encuentre con un corazón desprevenido, sino listos para recibir, gestionar y multiplicar todo lo que Él va a derramar sobre nosotros. La prueba definitiva, la confirmación irrefutable de que servimos a un Dios de sorpresas, es la tumba vacía. Para los discípulos, la crucifixión fue el final. Su esperanza fue clavada en esa cruz y sellada en esa tumba. El silencio del sábado fue el más ensordecedor de todos, pero el domingo por la mañana trajo la sorpresa más grande de la historia, la resurrección, un evento que lo cambió todo, que partió el tiempo en dos y que nos asegura que con Dios la muerte nunca tiene la última palabra. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que está obrando ahora mismo en tu situación. La tumba vacía es tu garantía de que no importa cuán muerta parezca tu esperanza. Dios tiene el poder de resucitarla y darte un nuevo comienzo. El mismo Dios que convirtió el agua en vino, que abrió el mar rojo, que resucitó a los muertos y que transformó la risa de incredulidad de Sara en gozo, está moviéndose en tu vida ahora mismo. Las piezas se están alineando, la provisión está en camino,
El milagro se está gestando. No te rindas, porque estás más cerca de lo que crees. Estás al borde de tu propia sorpresa divina. Decláralo con fe, recíbelo en tu espíritu. Si crees que Dios está a punto de sorprenderte y que lo mejor está por venir, escribe un fuerte amén en los comentarios para sellar esta palabra en tu corazón. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar esa campanita para que no te pierdas ninguna palabra de aliento. Y por favor, comparte este video con al menos una persona que necesite recordar que su milagro ya viene en camino. ¿Estás listo para recibir tu sorpresa? Escribe en los comentarios: estoy listo.